Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos sigáis. Hoy, en esta entrevista en Alfa Bitcoin, tenemos un invitado de lujo. Se trata de Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, decano de la Universidad de las Hespérides y profesor en la Universidad Francisco Marroquín en Madrid. Además tiene su canal de YouTube de Economía. Yo estoy seguro de que muchos le conocéis y es un auténtico honor tenerle aquí como invitado. Juan Ramón, bienvenido y gracias por pasarte aquí para Alfa Bitcoin. ¿Qué tal? Pues buenas tardes y muchas gracias, Gael, por la invitación. Es un placer estar por aquí. Buenísimo. Pues os leemos también en los comentarios si queréis dejar alguna cuestión, algún apunte en torno a lo que tratemos. Y preparando el programa, estaba pensando un poco en todos los acontecimientos que han ido sucediéndose en los últimos meses, quizá desde la llegada de Trump, pero uno no sabe muy bien dónde marcar el inicio del aparente tumulto en el que nos encontramos, ¿no? Sobre todo yo creo que en la esfera geopolítica. Entonces, quería, Juan Ramón, empezar hablando un poco de ese contexto geopolítico tan cambiante que estamos viviendo. Y en concreto, a modo un poco de preámbulo de la conversación, quería rescatar un par de citas textuales de dos de los protagonistas de lo que ha ido ocurriendo los últimos meses, ¿no? Por una parte, pues no podía ser de otra manera, Donald Trump, que hace un poco más de un mes, el 9 de enero, en una entrevista con el New York Times, comentaba que él no necesita el derecho internacional, sino que se guía por su propia moral. Esta es la primera cita. Y la segunda, que yo creo que tampoco hace falta citar de manera verbal, pero se trata del discurso que dio Mark Carney, el primer ministro de Canadá, en Davos, donde comentaba que abiertamente estamos viendo un cambio en el orden mundial. Hablaba de cómo hemos vivido bajo una especie de historia, un tipo de fantasía que nos hemos creído, en el que las potencias acordaban bajo un orden basado en reglas actuar en un marco de respeto, pero que parece que esas potencias ya no están sujetas a esas restricciones, ¿no? Yo creo que evidentemente esa cita encaja o hila bien con la que comentábamos antes de Trump. Entonces, quería empezar por preguntarte si consideras que lo que hemos visto desde la llegada de Trump al poder es un cambio de este orden basado en reglas que hemos tenido quizá desde la Constitución de las Naciones Unidas, si es más de lo mismo, ¿cómo interpretas tú la coyuntura geopolítica actual? Sí, a ver, desde luego es un cambio, al menos en la actitud oficial del hegemón que sostenía ese llamado orden basado en reglas, que es Estados Unidos. Obviamente el hegemón siempre ha tenido la capacidad de no someterse a las reglas que él mismo decía constituían ese orden internacional que él defendía, pero se tendía, al menos de cara a la galería, a autosometer a ellas justamente para preservarlo. Y ahora el hegemón, Estados Unidos, lo que está diciendo es que a él no le afectan esas reglas y que por tanto va a hacer lo que le venga en gana. Donald Trump habla de hacer caso solo a su moral, ¿no? Como decías. Esto es especialmente problemático si lo trasladamos a la esfera económica en el caso de que el hegemón haga lo que le dé la gana poniendo aranceles. Me explico, porque si el hegemón hiciera lo que le diera la gana abriendo el comercio, pues hombre, sí, claro, si estuviésemos partiendo de un escenario de aranceles recíprocos, que el hegemón los quitara, pues sería un cambio, ¿no? Un cambio que se saltaría ese orden basado en reglas, si entendemos por tal un consenso entre todos sobre cuáles han de ser esas reglas. Pero en la medida en que sería salirse de las reglas para abrir, ahí no hay muchos efectos externos de carácter negativo. El hegemón abre y los otros siguen cerrados. El problema se da cuando el hegemón cierra, ¿no? Cuando el hegemón decide cerrar unilateralmente, decide saltarse los acuerdos o el marco de libre comercio. ¿Y por qué digo que esto es un problema? Pues porque ahí se empieza una especie de carrera armamentística por ganar o por conquistar áreas de influencia, que es justamente la situación en la que estamos ahora mismo y que también se vivió, por cierto, a finales del siglo XIX, cuando se abandona progresivamente el marco de libertad comercial inaugurado por Cobden desde Inglaterra, y se va pasando a una relación más proteccionista entre los estados europeos que concluye, como todo el mundo sabrá, con esa
conquista imperialista colonial de África, tener que repartirse el continente justamente porque cada estado cerraba el comercio ante los demás, ¿no? Entonces, claro, si yo establezco aranceles, es decir, si no prevalece el libre comercio, yo tengo que ganarme áreas de influencia con aquellos con los que quiero tener trato comercial y evitar que otros puedan incorporar esas zonas a su área de influencia y cerrarlas con aranceles. Es decir, el colonialismo o imperialismo que vivimos a finales del 19 y que en parte estamos viendo ahora es a su vez un movimiento ofensivo por parte de algunos y defensivo por parte de otros. Por ejemplo, finales del siglo XIX, si Alemania o Prusia coloniza un espacio de África, se queda con un espacio de África y lo cierra al comercio, Inglaterra ya no puede comerciar con él. Con lo cual, preventivamente, si Inglaterra quiere comerciar con esa zona, ¿qué tiene que hacer? Colonizarlo ella para que no lo colonice Prusia. Pues aquí lo mismo. Claro, si Donald Trump dice yo voy a poner aranceles y voy a imponer a mis socios comerciales que establezcan aranceles frente a terceros, por ejemplo, frente a China. Pues claro, ¿qué tiene que hacer China para asegurarse el comercio con zonas que Estados Unidos quiere controlar o mantener bajo su área de influencia? Colonizarlas o conquistarlas primero. ¿Bien? Y lo mismo vale para Rusia y lo mismo vale para cualquier otra potencia seria que no reconozca su sometimiento a Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa ruptura del orden basado en reglas es problemática, pero sobre todo lo es si no es desde la esfera económica, luego hay otras lecturas más políticas, pero como estamos hablando sobre todo de economía, es especialmente problemática cuando lo rompes no para abrir el comercio, sino para cerrarlo, porque entonces es una competencia a gran escala por ser tú el que te quedas con las áreas comerciales de influencia. Uh-huh. Y la lectura más económica, por las declaraciones que estamos viendo y las acciones, ¿dirías que el motor de la administración americana, o quizá en general, de este nuevo orden basado en, pues, un poco en el dominio, la esfera de influencia, ¿hasta qué punto crees que esto es algo racional, basado en un cálculo económico, o hay otros motores detrás de ello, como, no sé si el imperialismo, el nacionalismo? Bueno, o sea, yo creo que el imperialismo, como decía, en gran medida se puede explicar como consecuencia de un nacionalismo proteccionista. No es una consecuencia muy lógica. Si tú, o sea, lo que se atribuía que decía Bastiat, ¿no? Si las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los soldados. ¿Por qué? Pues porque si yo si yo no tengo de algo y lo tengo que comprar a un tercero, pues o comercio con ese tercero o lo conquisto, ¿no? O lo anexiono, que es conquistarlo. Y si hay un cuarto que necesita también comerciar con ese tercero, si lo he conquistado yo, el otro se queda fuera. Si cierro el comercio, claro, si lo abro, aunque lo conquistara, el otro podría seguir comerciando. Pero si le digo, si me lo quedo yo, tú no puedes comerciar con él. Imaginemos, pues, no sé, materias primas muy estratégicas. Si Estados Unidos conquista o mete bajo su área de influencia un territorio que tiene materias primas muy estratégicas y cierra el comercio, pues entonces China se queda sin la posibilidad de comerciar con él. Con lo cual, China se querrá anticipar conquistándolo también, ¿no? Entonces, el imperialismo yo creo que se puede explicar perfectamente con ese juego competitivo de ir cerrando mercados unos y otros. La cuestión, claro, es qué motiva inicialmente esa carrera proteccionista, ¿no? Porque hay algunos que de repente se deciden a cerrar el comercio, invitando, por tanto, a los demás a que participen en esa carrera de quedarse con zonas del mundo. Y ahí es más complicado de desentrañar. Claro, un materialista te diría que hay fundamentos de estructura económica que lo pueden explicar. Por ejemplo, el declive manufacturero de los Estados Unidos y cómo eso empuja políticamente a que se busque protección para mantener la industria. Y un idealista, no en el sentido de esperar cosas buenas del futuro, de desear cosas buenas o de tener ideales muy marcados, sino de pensar que son las ideas el motor de la transformación social, pues pensaría que los cambios ideológicos juegan un papel muy importante y que el auge de ideas proteccionistas o antilibrecambistas pues termina contaminando la política y por tanto termina llevando a que el gobierno de Donald Trump tome ese tipo de decisiones. Y en el caso del gobierno de Trump también tenemos indicios de que esto es así. Quiero decir, Trump se ha rodeado de
intelectuales, entre comillas, que han trabajado toda su vida profesional, por ejemplo, el caso más claro es el de Peter Navarro, en una defensa de un incremento de los aranceles, es decir, una defensa intelectual del proteccionismo. Por tanto, es muy obvio que esa gente va a influir o le va a comer la cabeza a Donald Trump, que ya de todas formas estaba predispuesto a que le comieran la cabeza en esa dirección. Entonces, bueno, cualquiera de esas dos explicaciones podría tener sentido, y si queremos una más institucional, quizá de public choice, pues bueno, probablemente combinaría ambas, ¿no? Es decir, que hay grupos empresariales de presión o de poder que han entrado en declive, que lo están pasando mal porque no son capaces de adaptarse a la nueva división internacional del trabajo, pues toda la manufactura declinante de Estados Unidos, que subsidian o impulsan ideologías proteccionistas precisamente para salir beneficiadas de esas ideologías proteccionistas, y todo eso pues termina influyendo a través de lobismos diversos sobre el gobierno de turno, sobre el gobierno estadounidense de turno, y termina aplicando estas medidas que son mercantilistas, que se están aplicando ahora en Estados Unidos y que se han aplicado durante medio siglo en Argentina, por buscar otro país que desde hace décadas lo viene haciendo y que no es una cosa nueva o reciente, ¿no? Y que es básicamente proteger a determinados empresarios afines al poder de la competencia internacional para que puedan vender más caro dentro del mercado local, parasitando de esa manera a los consumidores. Pero claro, tú no vas a decir eso. Tú no vas a decir los aranceles se ponen para que estos 4 empresarios parasiten con más eficacia al consumidor nacional. Lo que vas a decir es esto se hace por interés nacional, para preservar sectores estratégicos, porque no podemos desindustrializarnos, para proteger los puestos de trabajo de calidad. Todo ese argumentario que, bueno, al final, claro, es una forma de disfrazar lo que realmente se persigue con todo ello. Sí, de hecho, una explicación, un vídeo que vi tuyo hace tiempo que me encantó es el tema este de la falacia del déficit comercial, ¿no? De por qué realmente esa obsesión por corregirlo puede ser incluso contraproducente de alguna manera para la economía americana, que es curioso cómo tiene tanto calado un discurso que es tan desatinado también, ¿no? Claro, a ver, bueno, depende cómo lo corrijan, ¿no? Porque lo que mucha gente no entiende, y yo creo que el propio Trump el primero, al menos por sus declaraciones públicas, es que un déficit comercial o en la balanza por cuenta corriente equivale a un superávit de financiación. Es decir, Estados Unidos recibe financiación del resto del mundo para que tenga un déficit comercial, o al revés, porque tiene un déficit comercial o por cuenta corriente, necesariamente ha de recibir financiación del resto del mundo. No puede tener un déficit por cuenta corriente sin tener un superávit de financiación con el resto del mundo. Y esto, como digo, es incoherente con la política de Trump, porque Trump, cuando va por el mundo cerrando acuerdos comerciales, cierra dos cosas. Por un lado, cierra digamos, unos términos de intercambio más ventajosos para Estados Unidos, con la idea supuesta de que aumenten las exportaciones estadounidenses y se reduzcan sus importaciones, es decir, que se reduzca ese déficit comercial o déficit corriente, y al mismo tiempo que el resto del mundo invierta más en Estados Unidos, pero invertir más en Estados Unidos es superávit financiero o de financiación, que va de la mano, como digo, del déficit por cuenta corriente. Entonces, claro, que un país tenga un déficit por cuenta corriente porque está recibiendo financiación del resto del mundo, creo que todos podemos ya entender intuitivamente por qué no tiene por qué ser negativo. Es decir, si yo recibo financiación del resto del mundo para poder capitalizarme más, para poder tener una mayor dotación de capital interna en la economía, eso me permitirá incrementar la productividad y volverme más rico. Entonces, en ese sentido, eso no es en absoluto negativo, es muy positivo, tanto que el propio Trump lo está buscando, lo está presionando para que se invierta más en Estados Unidos. Y también, bueno, pues todos, también en España, ojalá entre más inversión extranjera, etcétera. Pues eso es superávit financiero, que va de la mano, ya digo, es una identidad contable con un déficit por cuenta corriente. Ahora, también hay que tener en cuenta que la financiación que llega del resto del mundo no tiene por qué ir a parar a una mayor inversión interna, o el origen, mejor dicho, de esa mayor financiación que entra no tiene por qué ser que estemos incrementando la inversión interna. Puede ser que esté aumentando el consumo interno. Es decir, que queramos consumir más sin producir más. ¿Cómo puedes consumir más sin producir más? Importándolo. Ahí está el origen del déficit, ¿no? Y claro, esto también pasa con cualquiera de nosotros. Si nosotros sistemáticamente compramos más de lo que vendemos, es decir, importamos más de lo que exportamos, ¿qué estamos haciendo? Pues nos estamos endeudando. Alguien nos está dando financiación para poder comprar más de lo que vendemos, ¿no? Entonces, claro, una economía se puede
puede aumentar su déficit por cuenta corriente, recibiendo financiación, para consumir más de lo que produce. Y, hombre, consumir más de lo que se produce tampoco tiene por qué ser negativo si te sirve, por ejemplo, no sé, obviamente si hay unas malas cosechas y si no importas, te mueres de hambre, todos entendemos que ahí consumir más de lo que se produce es muy positivo. Y en general te puede servir pues para, bueno, si es una economía que crece mucho, por ejemplo, para traer producción del futuro al presente y suavizar a lo largo del tiempo nuestro patrón de consumo. No consumir ahora muy poco y mucho en el futuro, sino un poco más ahora y un poco menos en el futuro, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que el consumo, el exceso de consumo, puede terminar siendo despilfarro financiado con crédito barato, ¿no? Del resto del mundo, pero crédito barato. Y eso puede ser preocupante. Podría llegar a ser preocupante, pero es que en el caso de Estados Unidos ni siquiera ese es el origen de su déficit por cuenta corriente y por tanto de la financiación que recibe del resto del mundo. No es que los estadounidenses estén consumiendo masivamente de manera alocada e irresponsable. El origen de la necesidad de financiación que tiene Estados Unidos del resto del mundo y que genera, por tanto, su déficit por cuenta corriente es el déficit público. Estados Unidos tiene un déficit público del 6-7% del PIB. Su déficit por cuenta corriente, pues no he mirado este año, pero estará en torno al 2,5-3%. Por tanto, si Estados Unidos alcanzara el equilibrio presupuestario, gastara el sector público tanto como ingresa, tendría, luego esto es un sistema dinámico, no es un ajuste de uno por uno, pero tendría estáticamente, ¿no? Si ceteris paribus, mejor dicho, un superávit por cuenta corriente del 3%. Exportaría más de lo que importa en el equivalente al 3% del PIB. Claro, ahí la cuestión es, ¿esa financiación que recibe tan extraordinaria del resto del mundo para sufragar su déficit público es positiva para la economía? Bueno, yo aquí tampoco sería dogmático en el sentido de no necesariamente todo endeudamiento público tiene por qué ser negativo, pero claro, cuando el endeudamiento público es para financiar consumo corriente y no inversión a largo plazo en sectores que controla el Estado, por ejemplo, infraestructuras, tampoco toda infraestructura tiene por qué ser positiva, pero puede haber algunas que sí. Claro, cuando eso no sucede, y en el caso de Estados Unidos no sucede, pues puedes tender a sospechar que es efectivamente consumo improductivo y por tanto que te estás endeudando con el resto del mundo para mantener un sobregasto público interno. Sí, yo, de hecho, ahí quería ir un poco con la siguiente pregunta, que es, el gasto de Estados Unidos, una parte importante es en defensa, precisamente, en torno entre el 15 al 18% más o menos, depende del año, ¿no? En defensa. No es el principal, pero creo que es uno de los, no sé si es el segundo o el tercero. O sea, de los discrecionales, en Estados Unidos, bueno, en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero ahí está muy segmentado así, hay que distinguir entre el gasto que es automático por prestaciones pues, de pensiones, sobre todo, o también sanitarias, y luego el gasto discrecional. El gasto discrecional es aquel que el gobierno puede variar año a año en función de lo que considere, ¿no? Ahí, o que no son derechos sociales consolidados, digámoslo así. Ahí la principal partida durante mucho tiempo ha sido, en efecto, el presupuesto de defensa. Ahora, ya veremos por cuánto tiempo, pero lo supera el gasto en intereses de la deuda justo por su sobreendeudamiento. Uh-huh. Y en esa línea, y volviendo un poco a la coyuntura actual, las esferas de influencia, la aparente muerte del orden liberal, me refiero a las relaciones internacionales y el cambio a un orden basado en esferas de influencia, en una lógica más realista. Lo que prima mucho, al menos cuando yo escucho a Trump, y no solo a Trump, a Putin y en general, ¿no? Creo que es una tónica del mundo, es la seguridad. O sea, se habla mucho de la importancia de, por ejemplo, cuando escuchas a Marco Rubio, tienen que controlar el hemisferio occidental para asegurar la seguridad. Tienen que controlar pues Centroamérica y Sudamérica por un tema de seguridad. Incluso Groenlandia. A ver, que esto igual es debatible si es realmente así o no, pero nos lo venden como una cuestión de seguridad, porque si no, porque son buques rusos o chinos. Entonces, ¿hasta qué punto el orden liberal basado en el comercio, en la globalización, está en crisis, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos dado primacía a la eficiencia económica por encima de la seguridad? Y ojo, porque yo creo que yo a título personal me gustaría que fuera todo eficiencia económica y que viviéramos en un mundo pacífico, ¿no? Pero desafortunadamente hay actores irracionales que se empeñan en destruir, en dominar, en subyugar a otros países soberanos. Entonces, si nos vamos de este orden
basado en reglas y nos vemos obligados todos a gastar más en defensa. Primero de todo, esto es una realidad. Realmente vamos hacia allá porque esto puede tener implicaciones pues para la economía de nuestras carteras incluso. Y si vamos hacia allá, es algo deseable, es algo inevitable. ¿Cuál es tu lectura de Bueno, esta situación? es una pregunta muy amplia, ¿no? Lo primero es que no está claro que vayamos hacia allá. Es verdad que los países europeos sí se han comprometido a incrementar sus presupuestos de defensa hasta el 5% del PIB, 3,5%, digamos, defensa base y 1,5%, pues infraestructuras, un gasto en defensa un poco más diluido. Pero los países europeos son expertos en hacer promesas e incumplirlas. De hecho, en ese sentido, quizá el más sincero ha sido Sánchez, que ha dicho que no lo va a cumplir. Y el resto se han enfadado todos mucho, diciendo que es inaceptable y que es un tramposo y que, bueno, casi que lo van a echar de la OTAN. Y bueno, yo entendería que los demás se enfaden si van a cumplir, porque al final si ellos hacen un sacrificio y hay un miembro que no lo hace, pues está siendo un freerider. Pero es que yo sospecho, porque no le quiero dar una connotación negativa a ese me temo, sospecho que no va a cumplir casi nadie. Polonia probablemente sí, pero bueno, Italia me sorprendería mucho que cumpla, Francia, Alemania. Francia también lo tiene complicadísimo, ¿no? Por ejemplo, para cumplir, porque ya tiene un gasto público, entre otras cosas, en pensiones que se le está disparando, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos si se cumple o no. Estados Unidos cumple, algunos países de centro-este Europa van a cumplir, porque la amenaza rusa para ellos sí es muy significativa. España no va a cumplir, pero es que otros que han dicho que van a cumplir, me temo o sospecho, ya digo, que tampoco. En cuanto a si esto es positivo o negativo, a ver, yo aquí distinguiría varias cosas. Yo puedo llegar a entender que geopolíticamente haya esferas de influencia. Es decir, yo no quiero que usted coloque tanques cerca de mi territorio. Lo puedo llegar a entender, ¿no? El hinterland famoso. Ahora, eso no es equivalente a que lo que yo considero una esfera de influencia geopolítica o bueno, territorio intermedio entre hegemones o entre rivalidad hegemónica, que eso se traduzca en un cierre comercial. Puedo entender que Estados Unidos diga, Centroamérica es mi patio trasero. Yo ahí no quiero que entren bases navales o bases militares, mejor dicho, chinas. Bueno, vale. Pues creo que, ya digo, es una lógica militar, tiene sentido. Al igual que que China no querrá, y se lo tiene que comer de momento, que haya bases estadounidenses, no sé, en Corea del Sur o que las haya en Taiwán, etcétera, ¿no? Ahora, que eso sea así no impide que China pueda comerciar con Centroamérica. O sea, o no tiene por qué impedirlo. Son cosas distintas. ¿Vale? Otra cosa es que vayamos a otro argumento que es distinto a este. Y es, yo tengo que asfixiar económicamente a mi rival geopolítico, que es, yo creo, en lo que está en lo que están algunos dentro del gobierno de Estados Unidos. China se ha enriquecido y se ha convertido en un actor geopolítico tan o más importante que los Estados Unidos gracias al comercio. Por tanto, hay que ver cómo aislamos comercialmente a China. Yo creo que esto es una monstruosidad en un doble sentido, ¿no? Uno, que al final, claro, si uno ve cómo estaba China pues, durante la década de los 70, ¿no? Con Mao, justo antes del final de Mao, y como está hoy, pues claro, decir, no, ojalá China siguiera siendo tan pobre como entonces. Estamos hablando de mantener políticamente en la miseria más absoluta, al borde de hambrunas masivas, a más de 1.000 millones de personas, que probablemente ya no serían 1.000 porque habrían muerto gran parte de hambre. Entonces, eso ya, luego hablaremos de guerras y lo que queramos, pero es que eso ya es una condena similar o en algunos casos peor a una guerra permanente contra un territorio, ¿no? Y luego, claro, si dices, no, pero dejemos que se desarrollen algo para no mantenerlos en un nivel pues, prácticamente de subsistencia y al borde del hambre, ¿no? Claro, si tú ya le das un cierto poder, una cierta capacidad de desarrollo y por tanto una cierta capacidad política a una sociedad que está estatalizada, como todas, ¿no? Pero me refiero, la sociedad se enriquece y como tiene recursos y su Estado los recauda vía impuestos, también enriqueces al Estado. Si tú le das cierta capacidad de desarrollo a una sociedad estatalizada tan grande, China te va a ver como
como un enemigo, claro. Es decir, si tú le estás diciendo, mire, usted se puede desarrollar hasta aquí, pero no más que aquí. Claro, es usted el que me está colocando la bota encima y yo, si quiero seguir avanzando, lo tengo que expulsar, ¿no? Entonces, claro, la solución de que algunos plantean de que la hegemonía estadounidense se tendría que haber mantenido, pues manteniendo en la pobreza o en la cuasi pobreza a actores como China o como Rusia, etcétera. El caso más claro es China. Creo que no es ni moralmente justificable ni siquiera geopolíticamente sostenible, ¿no? Para hacer eso, mejor habría sido utilizar, pues, bueno, lo que proponía von Neumann, que nos puede parecer más horroroso, pero que habría sido más lógico que eso. Y es que Estados Unidos, que fue el primero en tener la bomba atómica, hubiese dicho, nadie más puede tener la bomba atómica y a quien no se dar pasos en esa dirección, amenazo con bombardearle. Porque eso habría permitido que se desarrollaran todos, pero que Estados Unidos tuviese, en última instancia, el poder último de decisión, ¿no? Que no es algo que yo esté defendiendo, pero que mejor eso que no decir, no, usted en la pobreza más absoluta y no se puede desarrollar. Algo que aparte, ya que hablamos de la bomba atómica, teniendo la bomba atómica china tampoco habría funcionado, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, como digo, una cosa es tener tu territorio de influencia geopolítica y otra que no pueda, que se diga, no, esto es mi área de influencia comercial, la cierro comercialmente y usted no puede comerciar. Yo creo que eso es, desde luego, lo más devastador. Visto desde otra perspectiva, ya termino, antes hablaba del siglo XIX y del imperialismo. Inglaterra, antes de la carrera colonizadora de África, también tenía colonias, pero en la medida en que no cerrara esas colonias al comercio, al resto, que Inglaterra tuviese colonias, le preocupaba relativamente. Claro, eran sus zonas colonizadas y, por tanto, de control militar político, pero el resto podían seguir comerciando con ellas. Sí, en el caso de las que se pudiera, ¿no? Pues eso no era un problema. ¿El problema cuál es? Si yo me asiento en un sitio y lo convierto en mi colonia o en mi protectorado, usted, todos los demás ya no pueden comerciar con él, salvo a aranceles prohibitivos. Pues ahí sí que se da esa carrera de esa competencia por zonas de influencia. Claro. De hecho, yo creo, fíjate, que el hecho de que estemos teniendo esta conversación, yo diría que hace 3, 4 años, de alguna manera las palabras de Carney están reflejando una realidad, porque aceptábamos que había un orden basado en reglas, que no estábamos hablando de colonialismo ni volviendo al siglo XIX, sino que aceptamos que el débil estaba protegido bajo un marco normativo de derecho internacional y que podía desarrollarse económicamente porque se respetaba su soberanía, ¿no? Y a mí me parece que el cambio a nivel ideológico es enorme, incluso, y nos puede afectar en los próximos años aquí en Europa, porque yo el otro día, no sé si te acuerdas cuando se cayó Cloudflare en diciembre, hace unos meses, que colapsó todo, bueno, estaba en la universidad y no podíamos dar clase. Sí. La dependencia que tenemos en Europa de los servicios de hosting de centros de datos de Estados Unidos. Y tenemos un presidente de Estados Unidos que está amenazando a la OTAN, que dice que va a invadir Groenlandia cualquier día, y tenemos Amazon Web Services, Microsoft Azure, bueno, este streaming. Yo creo que prácticamente el 90% de nuestra economía pasará por centros de datos americanos. Si nos quieren cortar el grifo, por ejemplo, y podremos pensar muchos ejemplos como este, colapsar es como una bomba nuclear, es como un von Neumann actual, ¿no? Simplemente cerramos claro. Es que al final cuando vas elaborando esa lógica de no hay libertad comercial, sino que, o no hay reglas iguales para todos, sino que al final es el poderoso haciendo lo que uno quiere y uno solo puede ser verdaderamente soberano si no tiene dependencias con otros o si todo lo autoproduce, pues claro, esa lógica que es en parte la que está utilizando Estados Unidos, no podemos depender de China, no podemos depender de nuestros enemigos, pues también le lleva a que sus aliados, que no lo ven además en pie de igualdad, sino como un subordinado frente al hegemón, pues puedan hacer el mismo razonamiento. La única forma que tengo yo de ser soberano es no depender de usted y, por tanto, tengo que tener, pues eso, mis propios servidores, etcétera. Claro, eso es romper al final la división internacional del trabajo, porque esa lógica también puede ir escalando
profundizándose internamente, ¿no? Porque dentro de Europa también se escucha ese discurso. El Estado-nación ha de ser soberano frente a la Comisión Europea y para eso tenemos que tener industria nacional, no vale la industria europea. Claro, internamente en España también podemos reproducir ese discurso, ¿no? Cataluña o País Vasco, para ser soberano, pues necesita tener su propia industria nacional, aparte de todas las instituciones estatales correspondientes, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de vivir en autarquía prácticamente, ¿no? Para ser soberanos, porque si no tenemos la capacidad de vivir en autarquía, si es necesario, no somos realmente soberanos porque somos dependientes. Claro, tú solo llevas y al final te quedas tú solo en casa trabajando en tu huerto, que es como la expresión máxima de no dependencia de nadie, pero claro, en la miseria absoluta. Solo una reflexión más sobre lo que has dicho, porque además liga con algo que has mencionado antes y creo que también hay que coger perspectiva. Has dicho, claro, ahora estamos hablando otra vez en términos del siglo XIX. Claro, estamos hablando en términos de finales del XIX y no tanto de mediados, porque a mediados sí primaba más el libre comercio, pero es que a su vez, después de que se hablara en esos términos a finales del siglo XIX y principios del XX, dejó de hablarse a mediados del siglo XX y volvimos a hablar en términos de, pues eso, orden internacional basado en reglas, apertura comercial, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? Pues lo que se suele afirmar muchas veces y que tiene su punto de razón, de que la historia es cíclica. Es decir, hemos pasado muchas veces por aquí. Adam Smith nace intelectualmente para combatir el mercantilismo, que no era más que, pues bueno, en la esfera comercial, algo muy similar al proteccionismo a gran escala para permitir el desarrollo, entre comillas, claro, del Estado moderno, ¿no? De concentrar recursos dentro del país al servicio del Estado moderno. Luego viene esa ronda liberalizadora, luego tenemos una nueva ronda proteccionista e imperialista, que además se va extendiendo a lo largo del siglo XX, guerras mundiales, cada vez disolución a mayor escala del comercio internacional, más proteccionismo, más devaluaciones competitivas, y luego tenemos, pues, durante la segunda mitad del siglo XX, un nuevo orden internacional basado en la apertura. Es verdad que con organizaciones internacionales, que eso pues, puede ser problemático, preocupante, pero bueno, es otro tema distinto a debatir. Y ahora tenemos pues como el pendulazo hacia el otro lado, ¿no? Y puede ser un pendulazo que dure bastante, pero aún así, si tomamos una perspectiva histórica de muy largo plazo, yo creo que es indudable que el mundo cada vez se globaliza más y que, por tanto, las relaciones comerciales a muy largo plazo, estoy hablando de siglos o incluso milenios, las relaciones comerciales son cada vez más intensas y que todos nos vamos volviendo más interdependientes. De hecho, bueno, si lo queremos ver dialécticamente, tiene sentido que cuando avanzas mucho en una dirección se genere cierta resistencia y cierta reacción y debas volver hacia atrás. El tema es ese retorno puede autorreforzarse indefinidamente hasta que deshaga todo lo que ha hecho. Como las ganancias del comercio son tan grandes, es muy, desde mi punto de vista, es muy complicado que volvamos a encerrarnos sostenidamente, sino que, bueno, pues ahora nos encerramos un poquito y no sé, en 10, 20, 30, 40, 50 años, quién sabe, volveremos a abrirnos de una manera aún mayor, ¿no? Son, si quieres, el paralelismo como los ciclos de Bitcoin, ¿no? Esperemos que sean 10 o menos, que la dialéctica hegeliana no se empuje en una dirección contraria durante un siglo, porque puede ser terrible, ¿no? Fíjate que yo esa visión de la historia hegeliana nunca me ha convencido demasiado, pero bueno, al final, si te fijas, ¿no? Parece que sí que hay esa síntesis, esa tesis, esa síntesis, antítesis, ¿no? Claro, a ver, claro, si uno quiere hacer una lectura muy predeterminada o muy encasillada, no sería mejor el término, de la ciclicidad histórica, yo creo que es obvio que no. Ahora, que hay ciertos problemas que son comunes al ser humano en cualquier época histórica y que hay distintas formas de afrontarlos y que son formas rivales, excluyentes y que por tanto entran en contradicción y antagonizan y a veces gana una y a veces gana otra, bueno, yo creo que eso está claro, ¿no? Es decir, en este caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a si el grupo hay que abrirlo o hay que cerrarlo, ¿no? Así tenemos que ser como grupo autosuficiente o nos abrimos a volvernos interdependientes con otros grupos que son los de afuera, que son los enemigos potenciales, los que quizá nos terminan masacrando. Lo que pasa es que con el tiempo los grupos se terminan de alguna manera mezclando y lo que antes era un grupo externo potencialmente enemigo ahora forma parte de un grupo mayor, ¿no? Al
final, incluso la idea de Estado-nación se va construyendo así, ¿no? De integración de pequeños grupos locales, comarcales, provinciales y finalmente no nacionales y ahora pues internacionales. Entonces, en la medida en que extendamos el círculo de empatía de aquellos que consideramos pues similares a nosotros y en los que podemos confiar, hacia los que podemos tener una cierta lealtad, esperando que los otros la tengan hacia nosotros, pues claro, en esos círculos que se van ampliando y las nuevas tecnologías facilitan mucho que se amplíen, claro, porque entramos en contacto con otros, vemos que no son necesariamente tan distintos, o sí, ¿no? Pero que desde luego que podemos encontrar puntos en común, podemos entendernos, podemos comerciar, podemos a través del comercio establecer relaciones de confianza, de, pues hemos intercambiado, yo he quedado satisfecho, tú has quedado satisfecho y los dos hemos cumplido y podemos seguir con ello, o simplemente relaciones incluso amorosas, ¿no? Que se extienden más allá del círculo meramente local y vas expandiéndolo. Pues bueno, en la medida en que esos círculos de confianza, de empatía van aumentando, el comercio pues también se puede desarrollar sobre esas bases más sólidas. En Estados Unidos, ¿no? Imagínate el tamaño de la economía estadounidense. Nadie está planteando hoy, ni siquiera Trump, establecer aranceles internos en Estados Unidos. Y, bueno, pues sería como establecer aranceles internos en Europa. Pues en Europa sí hay gente que le gustaría ponerlos. En Estados Unidos no creo que haya nadie que plantee algo similar. ¿Por qué? Porque allí se entiende que el círculo ciudadano o de confianza o de grupo es Estados Unidos. Pero claro, al final tú puedes ir, ya no es Estados Unidos, es Occidente, ¿no? Podemos llegar a esa etapa en la que nadie plantee establecer aranceles entre Estados Unidos y Europa porque formemos parte de una misma civilización y por tanto ahí no tenga sentido, ¿no? Y luego lo puedes seguir extendiendo. Yo sí creo, es más una cuestión de tendencias históricas y quizá de cierta dinámica que uno puede entender cuáles son los beneficios y los costes de la misma. Sí creo que hay un movimiento a largo plazo, a muy largo plazo, hacia la globalización y el libre comercio extensivo. Pero bueno, claro, ahora estamos en un momento de resistencia y de cambio a ello también. Y no lo quiero desarrollar porque sería otro tema, pero bueno, es lo mismo con la mecanización, automatización y el ludismo, ¿no? Pues automatizas mucho, hay desplazamientos y surge la resistencia de hay que romper las máquinas o hay que impedir que prosperen las máquinas o la inteligencia artificial porque es algo negativo y por tanto no queremos defender nuestro pan en última instancia. Sí, genial. Pues me gusta el hilo filosófico que está tomando la conversación y lo vamos a mantener. Pero antes de eso, para llevarlo un poco a tierra o igual al campo más pragmático de nuestras inversiones, y obviamente vamos a hablar de Bitcoin en un momento, porque quiero preguntarte qué papel puede desempeñar en este mundo cambiante. Pero antes de eso, quería hablar primero de Alpha Bitcoin, los cambios que hemos estado haciendo recientemente. Sabemos que Bitcoin está pasando por un momento de corrección, como lo ha hecho históricamente, y estamos poco a poco abriendo un poco el abanico de los análisis que hacemos con las membresías que ofrecemos para centrarnos en otros productos como acciones y ETFs. Y dentro de ese ejercicio de analizar otros productos, también teniendo en cuenta todas las cuestiones geopolíticas que hemos tratado, pues hemos encontrado, después de mucho buscar, un broker con el que trabajamos de manera muy cómoda, ¿no? Que es Freedom24. Freedom24 es un broker que está regulado en la Unión Europea bajo la normativa MiFID y está también tiene cuentas segregadas, está regulada bajo la licencia de SISEC con los fondos garantizados. Entonces, es un broker que, después de hacer una lectura de varias opciones, pues es el que más nos ha convencido, ¿no? Tiene un abanico de productos muy amplio. Yo creo que más allá del aspecto pues, regulatorio, normativo, es lo que más nos ha convencido, sobre todo, no solo en acciones, ¿no? Que tienen muchas empresas de baja capitalización, que nos interesa analizar en sectores punteros, por ejemplo, la computación cuántica. Luego te pregunto igual, Juan Ramón, no sé si es algo que tú has tocado, pero es algo que nosotros hemos tocado de manera obligada, porque Bitcoin, me imagino que sabrás, Juan Ramón, que es uno de los temas que más salen y con cierta razón. A mí me gusta a veces tener una aproximación más adversarial hacia a lo que me dedico, que es Bitcoin. Y ahí la computación cuántica, pues obviamente hoy no vamos a abrir ese melón porque estaríamos aquí toda la tarde, pero tiene un elemento importante, ¿no? Para el futuro de Bitcoin. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos ETFs
de computación cuántica, de otros sectores estratégicos. Por ejemplo, hablábamos antes de las esferas de influencia, el proteccionismo, el nacionalismo, tierras raras. Pues las tierras raras, y desafortunadamente vamos en ese movimiento de antítesis a la globalización hacia algo más proteccionista, pues las tierras raras sabemos que van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, Freedom 24 es la herramienta con la que trabajamos, y si no tenéis cuenta, si tenéis curiosidad por saber un poco más sobre ellos, podéis entrar a su web, y también en el vídeo de hoy, este vídeo que estáis viendo en YouTube, aquí hemos incluido el enlace para que podáis haceros la cuenta. Entonces lo tenéis aquí abajo, podéis hacer clic y registraros con Freedom 24. Yo sé que, Juan Ramón, tú también trabajas con ellos desde hace tiempo, no sé si querías añadir alguna otra observación. No, bueno, en general lo que mencionas es sensato, ¿no? Es decir, aunque uno pueda llegar a ser maximalista con Bitcoin, Bitcoin no lo será todo. Es decir, maximalista con Bitcoin significaría, en el caso más extremo, pues que Bitcoin se convierta en... que no es la tesis de muchos, ¿eh? Es decir, mucha gente que es muy, muy alcista con Bitcoin y que no tiene esa visión. Pero bueno, en el caso más extremo, ¿no? Que se convirtiera en el dinero del mundo, ¿no? Bueno, pero eso no significa que no haya, aunque Bitcoin fuera el dinero global, no significaría que no hubiese otros activos muy buenos a los que echar un ojo, aunque sea desde una perspectiva diversificadora, ¿no? Pues tú has puesto un ejemplo muy claro de, oye, ¿y qué pasa con la computación cuántica y la subsistencia de Bitcoin? Pues bueno, una forma muy elemental de cubrirse es tener las dos cosas, ¿no? Pues si una va muy bien, pues ganaré por ahí, y a lo mejor pierdo con la otra, y si no, pues gano con la otra, ¿no? Pero no solo eso, sino que al final, claro, Bitcoin es un vehículo muy bueno para transferir valor entre, yo diría, no sé si en el tiempo, o más bien entre estados del mundo, ¿no? Contingencias que puedan suceder en el mundo donde solo la vía de Bitcoin esté abierta para ello, ¿no? Pues un estado decididamente confiscador, pues ahí en ese mundo Bitcoin se convierte en un vehículo muy bueno para protegerte frente a esa voluntad confiscadora radical, ¿no? Entonces, bueno, Bitcoin es útil para esas cosas y es valioso porque es útil para esas cosas, pero eso no significa que no haya otras fuentes de valor en las que no se pueda invertir de manera, ya digo, buscando una cierta diversificación en la exposición patrimonial, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues claro, Freedom 24 ofrece muchos vehículos muy distintos, sobre todo a través de los ETFs, pero no solo los ETFs, pero bueno, los ETFs, claro, al final tienes tal variedad de financiarización de tipologías de activos distintas que te permiten obtener exposición, ya digo, a esas tipologías de activos distintas a un coste muy bajo, si queremos hablar en términos económicos, a un coste de transacción muy bajo, que es una forma bastante razonable de hacerlo, al menos para una parte de tu cartera, ¿no? Claro, si uno dice, no, yo también me quiero proteger frente a la posibilidad de que colapse el sistema financiero, bueno, pues ahí ya tienes que tener pues, Bitcoin físico, oro, bueno, físico, me refiero, autocustodiado, oro físico. Entonces, bueno, sí, al final pues hay muchas contingencias distintas y uno quiere cubrirse frente a la mayor cantidad posible de ellas y hay distintos activos adecuados para todo ello. Fenomenal, pues lo dicho, en la descripción del vídeo podéis hacer clic en el enlace y registraros con Freedom 24. Y un poco en esa línea, ya has hablado un poco de Bitcoin, hablas de Bitcoin como un activo que cumple esta función anticonfiscatoria, ¿no? En estados pues, muy liberticidas, quizá una reserva de valor alternativa. ¿Crees que realmente puede llegar el punto en el que Bitcoin se convierta en una reserva de valor por antonomasia, que reemplace al oro, el real estate, este sueño de muchos bitcoiners? ¿Qué te parece? ¿Cuál es la casilla final para Bitcoin? A ver, yo es que, digámoslo así, ¿no? El dinero o los activos líquidos desarrollan la función de poder transferir al menor coste de transacción posible valor en el espacio, eso es lo que hace el medio de intercambio, en el tiempo, eso es lo que hace el depósito de valor, y también, como decía antes, entre estados del mundo o entre contingencias distintas. No tiene por qué haber un único medio líquido, un único activo líquido que optimice las tres dimensiones, ni siquiera una sola de esas dimensiones. Es decir, como medio de intercambio. Pues el mejor medio de intercambio en España es el euro.
Ahora, el mejor medio de intercambio global es el dólar. Entonces, ahí ya tienes, incluso en Argentina, para ciertas transacciones, puede que el mejor medio de intercambio sea el peso, que es una basura de moneda, pero en ese contexto puede ser para esa transacción la que minimice el coste de transacción, ¿no? Con transferir valor en el tiempo, lo mismo. Claro, si tú quieres transferir valor, si vives en Estados Unidos, pues a lo mejor la deuda pública estadounidense, denominada en dólares, obviamente, pues puede ser un buen instrumento, pero si vives en la eurozona, no lo será, porque te expones al riesgo de divisa y por tanto no estarás transfiriendo valor estable, sino fluctuante, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que si uno quiere tener, y además esto con las multinacionales se ve bastante bien, ¿no? Una multinacional no suele tener, si opera en muchos países distintos, etcétera, su tesorería no suele estar concentrada en una única divisa, sino que sueles tener distintas divisas porque operas en distintos mercados donde el coste de transacción de cada una de ellas es distinto, ¿no? Entonces, a la hora de transferir valor entre estados del mundo, es decir, entre distintas contingencias que pueden sucedernos, y en cada una de ellas el coste de ser capaz de preservar nuestro patrimonio puede ser distinto, claro, pensar, hay una que es la mejor, suceda lo que suceda. Pues hombre, no tiene por qué ser así. Bitcoin yo creo que tiene una ventaja clarísima para transferir valor en determinadas contingencias, pues la que hemos hablado, un estado confiscatorio en muy distintas modalidades, ya sea inflacionismo extremo, ya sea rapiña directa de te voy a quitar toda tu propiedad tangible, o si tienes que huir del país, ¿no? Y hay un cierre de fronteras con control de capitales, pues ahí claramente la mejor forma de hacerlo ni es el oro ni es nada, es Bitcoin. Ahora, en otro tipo de situaciones, pues no tiene por qué ser Bitcoin. O sea, si hay un apocalipsis tecnológico donde volvemos a un estadio de tecnología medieval, pues obviamente Bitcoin ahí no tendrá una ventaja muy clara. Ahí será preferible el oro sin ningún tipo de dudas, ¿no? Y si estamos en un contexto de cierta tranquilidad, ¿no? De un estado que no confisca masivamente, pues para ciertos usos a lo mejor te resulta más conveniente un inmueble. No sé, pues estoy aquí un poco opinando por opinar, pero para que veamos que a un activo no hay por qué exigirle que sea en cualquier escenario que pueda ocurrir el mejor o el que minimice el coste de transacción, ¿no? Y Bitcoin puede ser tremendamente valioso únicamente si es el mejor en algunos de esos escenarios y la gente quiere protegerse frente a esos escenarios, porque entonces pagarán. Es como contratar un seguro, pero en este caso que el seguro es un activo real, no es un activo financiero. Es decir, comprarán Bitcoin por si pasa algo de eso. Y cuanta mayor sea la probabilidad de que pase algo de eso, de que estemos en uno de los escenarios donde Bitcoin es verdaderamente útil, pues mayor será el valor de Bitcoin, obviamente. Genial, pues muchas gracias. Sí, yo la verdad que mi posición ha ido también evolucionando con los años y creo que también creo que iríamos en esa dirección, salvo que haya algún escenario de colapso que Sí, claro, esperemos hombre. que sí que... Si estamos en un escenario 100% en el que Bitcoin es el mejor activo para transferir valor, obviamente, por definición, ya estamos en esa Sí, contingencia y no hay rival. El tema es, antes de definirse el estado del mundo, habiendo distintas posibilidades, ¿cómo te proteges frente a todas ellas? Normalmente no solo a través de un único activo, no es viable. sí. Sí, sí, sí. Sí, o un escenario donde la divisa fiat pues colapsa, ya sea Claro, porque imponen pues medidas muy restrictivas a su uso, ¿no? Y poco a poco. Pero bueno, ahora mismo lo que está claro es que gran parte del interés, una parte está en Bitcoin y otra en otro tipo de activos más especulativos, revoluciones tecnológicas. Tenemos varias que parece que están confluyendo, ¿no? uh-huh. Entonces, quería preguntarte también por qué nos está diciendo la bolsa, qué futuro está descontando la bolsa. O sea, ¿está descontando que vamos a ir a una época de abundancia sin paralelo? ¿O por qué tenemos unos múltiplos de ventas, de beneficios tan elevados? Yo creo que históricamente depende del sector y la bolsa, ¿no? Pero bueno, la subida ha sido brutal. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre qué nos Claro, está o sea, diciendo? unos múltiplos elevados pueden ser, efectivamente, o que se espera un crecimiento futuro muy, muy intenso y, por tanto, digámoslo así, si tú calcularas el múltiplo promedio a 10, 15 o 20 años, no sería muy alto, sino que sería normal, solo que como aún no ha empezado a crecer, pues este año el múltiplo es muy alto. O que
el descuento, el tipo de descuento que utilizamos para traer los beneficios futuros a presente haya bajado porque nos estemos volviendo más pacientes o menos adversos al riesgo. Yo creo que esta última era la explicación adecuada, sin duda, la década pasada. La década pasada fue una década donde, bueno, lo veíamos en los tipos de interés de la deuda pública, ¿no? Que estaban en el 0%, prácticamente la inflación también en el 0%, lo cual te indica una demanda de activos de bajo riesgo y de activos líquidos en forma de moneda estatal muy alta, aun cuando no paguen rentabilidad. Por tanto, ahí estás diciendo, mira, no me importa que no se pague rentabilidad porque yo lo que quiero es tener algo en lo que transferir valor, no soy adverso al riesgo, soy paciente, etc. O, bueno, en ese caso incluso puede ser que seas muy adverso al riesgo y que quieras esa protección, ¿no? Ahora yo creo que sí que hay un cierto elemento, aunque no sé cuantificarlo, es complicado, de expectativa de fuertes crecimientos futuros. ¿Por qué? Porque creo que el mercado ya está empezando a descontar que la influencia de la IA va a ser muy grande. Por supuesto, aún hay dudas de si es una burbuja o no, de si... bueno, o sea, hasta cierto punto yo creo que es incuestionable que no es una burbuja. Es decir, que el aumento de la productividad potencial de la IA está ahí, con la tecnología actual lo tenemos. Lo que pasa que, porque cualquiera que esté utilizando día a día la IA lo ve. O sea, aunque no mejorara más la IA, ya es una herramienta tremendísimamente potente y muy transformadora de nuestra forma de relacionarnos productiva y económicamente, ¿no? Ahora, ahí la cuestión es si el ritmo de mejora exponencial que pronostican muchos analistas volcados en el sector de la IA y desde luego los promotores de los distintos modelos de inteligencia artificial, si eso se va a materializar o no, porque ahí ya sí que estamos en un escenario muy diferente, ¿no? El otro día, por ejemplo, Darío Amodei, el de Claude, pues él pronostica crecimientos anuales no con una visión ultra optimista, es decir, no en un escenario que él considere como, no sé, el 5% o el 10% más optimista de lo que cree que puede suceder, sino que su estimación más o menos promedio es que pasemos a crecer del orden del 10 o 20% anual, ¿no? Eso creo que desde luego no está descontado en la bolsa, ni muchísimo menos, pero la bolsa sí está empezando a descontar que va a haber una disrupción en los modelos de negocio muy grande y que hay modelos de negocio que hasta ahora se pensaba que eran muy sólidos, que tenían una ventaja competitiva muy poco disputable, que son además, si los miramos desde perspectiva de beneficios presentes, muy buenos, modelos de negocio con muy poca deuda, que generan muchísima caja, que por tanto, si las cosas no cambiaran, cualquiera querría poseer, pero que van a ser, se teme, desplazados por, ya no por lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial, sino por lo que ya es la inteligencia artificial. Pero claro, eso va de la mano de la posibilidad, yo creo que cada vez más probable, veremos si siguen progresando los modelos o no, que esa es la gran cuestión, la posibilidad cada vez más probable de que efectivamente entremos en una etapa de productividad acelerada que no solo se cargue modelos de negocio existentes, reemplazándolos por otros más eficientes, sino que nos permita, pues eso, justamente por esa mejoría de eficiencia en esos sectores y en otros que ni siquiera, bueno, podemos decir que existen, pero que se van a transformar de una manera, pues no sé, el sector de la biomedicina, por ejemplo, ¿no? Potencialmente, de nuevo, aún falta desarrollo, pero parece que se están alineando, no sé si los astros o la dirección empresarial en ese tipo de direcciones. Pues claro, si la IA es capaz de acelerar el plazo de desarrollo de medicamentos y de testeo de esos medicamentos y, por tanto, en lugar de esperar 15 años para tener un medicamento, los podemos tener en 2 y mucho mejores, pues claro, imaginemos la influencia transformadora que tiene eso sobre el sector y sobre el resto de la sociedad. Buenísimo. Pues quiero ir poco a poco, ir cerrando y voy a intentar hilar un poco lo último que hemos comentado sobre ese espectacular crecimiento económico que vaticinan los expertos de la IA con el cambio a nivel geopolítico, porque a mí me parece que puede haber una especie de contradicción para quien nos vea, ¿no? Porque uno puede decir, oye, pero si la globalización, el liberalismo nos trae tanta abundancia, ¿cómo puede ser que haya fuerzas opuestas como las del proteccionismo, el imperialismo, casi colonialismo que estamos viendo y el descontento, ¿no? Y a mí hay una cita, me voy a poner un poco materialista, sin que para jugar un poco al abogado del diablo, hay una cita de Keynes del año 1930 que escribe en Posibilidades económicas para nuestros nietos
Y en ese escrito, él anticipaba, como digo, en el año 1930, hace 100 años prácticamente, él escribía que gracias al avance tecnológico y al aumento de la productividad, para el año 2030 la sociedad habrá resuelto el problema económico y la mayoría de personas trabajará solo 15 horas a la semana. ¿Qué ha pasado, no? Porque yo creo que el desarrollo tecnológico que estamos viendo es incluso mayor que el que podría haber imaginado Keynes. Sin embargo, hay una especie de descontento, de malestar y quizá las circunstancias materiales nos estén diciendo que no esté llegando, igual la marea no está subiendo todos los barcos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, a ver, si escuchamos desde luego si escuchas a Elon Musk o a Modey, muy probablemente te digan que esa predicción de Keynes se va a terminar cumpliendo, que todavía no se ha cumplido, pero que en los próximos 4 años la aceleración que va a experimentar la IA será tan grande que estaremos ahí en 2030, ¿no? Bueno, más allá de si se cumple en 2030, en 2040 o en 2050, si es verdad que vivimos ese espectacular aumento de la productividad, claro, eso va a tener unas consecuencias sobre la organización social enormes y va a haber una etapa de transición que para muchos puede ser muy dura. Es decir, personas que hayan sido élite productiva, que hayan tenido un estatus tanto económico como social, ¿no? De reconocimiento y de remuneración muy, muy altos, porque eran, pues, no sé, imaginemos un matemático, ¿no? O un programador. Gente pues que estaba en la parte alta de la distribución salarial, pues claro, la IA eso lo tiende a comoditizar. Entonces, a lo mejor pierden gran parte de su ventaja comparativa, ¿no? La cuestión es ¿qué trabajo no será potencialmente absorbido por la IA, ¿no? Y yo ahí lo que diría es que mientras la IA siga sometida sea un instrumento del ser humano, ¿no? Porque ahí hay otra derivada y es si la IA se convertirá en un agente autónomo que rivalice con el ser humano, pero mientras la IA siga siendo un instrumento del ser humano, la función que no será reemplazable, o una de las más claras que no será reemplazable, es la de empresario. No porque la IA no haga muchas de las cosas que hoy hace un empresario, que lo hará, sino porque al final el juicio, en la escuela austríaca se suele distinguir entre juicio originario y juicio derivado, ¿no? Entonces, la IA obviamente automatizará gran parte del juicio derivado, ¿no? de decisiones tácticas, si lo queremos, que tiene que tomar un empresario, y lo hará mucho mejor que lo que hoy lo hacen los empresarios. Pero al final, el último que dirá si valido esta propuesta de la IA o no la valido y me quedo con otras propuestas distintas de otras IAs, eso sí tendrá que ser por definición el ser humano, si la IA sigue siendo un instrumento del ser humano, ¿no? Entonces, eso seguirá estando ahí. Esa labor empresarial, en última instancia, del ser humano seguirá estando ahí en esa economía fundamentalmente humana. Pero claro, eso no implica que, como decía, no vaya a haber muchos perdedores que se van a intentar coaligar para frenar ese desarrollo tecnológico por el daño que a corto plazo, bueno, y en muchos casos también a medio o largo plazo, ¿no? Puede haber gente que, bueno, con la IA, si las promesas que se hacen de la misma son verdad, creo que a largo plazo es indiscutible o sería indiscutible que todos saldríamos ganando, pero bueno, puede haber cambios tecnológicos que aunque enriquezcan en general a toda la población, pues haya gentes que nunca terminan saliendo ganando en términos netos porque, bueno, es como un monopolio, ¿no? Si yo tengo un monopolio y se abre la competencia, pues sí, la sociedad mejora, pero yo voy a empeorar porque no tendré esa capacidad de extraer rentas a su costa, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo y por eso puede haber gente que se coaligue para frenarlo. Bueno, veremos si, al igual que en las relaciones internacionales, también aquí hay un pendulazo hacia el otro lado. Estupendo. Pues ya estamos en hora. Me quedo con ganas de hablar de otros temas, pero lo podemos dejar para otra ocasión. Ojalá que puedas volver a pasarte. Y antes de nada, para ir cerrando, recordaros que Freedom24 patrocina este programa, que podéis haceros la cuenta en la descripción del vídeo. Lo tenéis aquí el enlace. Y también comentaros que en Alpha Bitcoin tenemos una novedad, que es que vamos a sacar un bootcamp para aprovechar el mercado bajista de Bitcoin. Será una formación de 10 sesiones limitada a solo 10 plazas y podréis apuntaros ya. Se lanzará a finales de marzo, principios de abril y trataremos las mejores estrategias para aprovechar este tipo de caídas en Bitcoin y también no dejando de lado otros activos periféricos que cada vez son más relevantes, como puede ser la computación cuántica, que tiene un
puede tener un impacto directo sobre Bitcoin en el medio plazo, y otros activos también para complementar una cartera de Bitcoin, otros ETFs, otros sectores, porque como hemos visto hoy, la diversificación va a ser cada vez más necesaria en un mundo que vemos que cambia a una velocidad vertiginosa. Entonces, si queréis apuntaros también al Bootcamp, sabéis que tenéis el enlace de nuevo en la descripción. Justo debajo del enlace de Freedom 24 podéis encontrar el enlace al Bootcamp. Y yo creo que eso es todo, Juan Ramón. La verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por pasarte y espero que puedas venir de nuevo. El placer ha sido mío, Gael. Muchas gracias por la invitación. Ha sido además una conversación muy, muy agradable e interesante. Muy bien. Al menos para mí. Para mí también, muchísimo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Nos vemos. Hasta otra.